Las finales de la NBA han comenzado y los New York Knicks se han llevado el primer asalto, el primer partido sumamente emocionante desde el Frostbank Center, donde los San Antonio Spurs desaprovecharon una ventaja súper amplia y que Jalen Brunson en un último asalto sensacional consiguió liderar a los Knicks a su 12ª victoria consecutiva en lo que llevamos de postemporada. Y hoy aquí en Gigantes del Básquet vamos a analizar todas las claves y cómo los Knicks se llevaron este Game 1 de las finales de la NBA. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Gigantes del Básquet y si te gusta lo que hacemos lo tienes muy fácil. Déjanos un like, suscríbete y un comentario con tu predicción de lo que puede ocurrir de cara al segundo partido de la eliminatoria. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet. Vamos a hablar de la locura, de lo ocurrido en este primer partido de unas finales de la NBA que todo apunta a que van a ser memorables. Victoria de los New York Knicks por 105-95 en un choque marcado por la constante remontada a la que tuvieron que hacer frente los New York Knicks para llevarse el partido. Otra vez los San Antonio Spurs empezaron fantásticamente bien, una gran segunda mitad del primer asalto por parte de Dylan Harper liderando con 10 puntos casi consecutivos y un parcial de 20-3 que pusieron a los locales por delante de manera muy cómoda. Estuvieron prácticamente todo el partido con ventaja de doble dígito en el marcador, pero conforme fueron avanzando los minutos, conforme los Knicks fueron entrando en el choque, los veteranos acabaron marcando la diferencia. Y, como siempre hago cuando hay un partido de las finales, vamos a repasar rápidamente cómo fue el partido, cuáles son las claves más importantes, cuál creo que pudo ser el factor diferencial en el transcurso de los acontecimientos. Y yo quiero hablar, para empezar, de la fenomenal primera mitad que tuvo Dylan Harper, que si bien no consiguió el premio de la victoria final, creo que hay que romper una lanza a favor de un jugador que yo creo que ya no podemos considerar rookie porque no es un novato al uso. El hijo del mítico Ron Harper está teniendo una primera campaña, una primera incursión en los playoffs a un nivel sensacional. Tuvo una actuación de más de, creo que fueron 16 puntos, 8 rebotes, 10 de ellos, como decía anteriormente, en el primer asalto, cambiando por completo la tónica y el momento de los San Antonio Spurs, que fue lo que les impulsó a ponerse por delante en el electrónico durante ese primer asalto. Luego en el segundo cuarto las cosas se estabilizaron, las cosas como son. El partido se volvió más predecible, un poquito más aburrido, donde las defensas acababan por imponerse, mucho fallo desde la larga distancia y fue Julian Champagnier encargado de destapar el tarro de las esencias al cierre del segundo cuarto con 3 triples prácticamente consecutivos, no fallaría ninguno en ese segundo asalto para 15 puntos llegados al entretiempo, que todo hacía presagiar que los San Antonio Spurs acabarían llevándose el partido, pero tenían los New York Knicks una guardada, tenían un as bajo la manga que se llamaba Jalen Brunson. Tanto Jalen Brunson como especialmente Karl Anthony Towns, del cual hablaré un poquito más adelante porque tiene su sección aparte dentro de este vídeo, cambiaron por completo el curso del partido. Y el aporte, como siempre, incombustible de un OG Anunoby súper preciso en el último asalto, arrancando con 8 puntos el cuarto periodo, sería fundamental para que los New York Knicks consiguiesen llevarse el partido, el primer partido de la eliminatoria. Y luego en el clutch, cuando iba 93-94, prácticamente a un minuto del cierre del partido, hay una acción que me parece muy importante donde Wemby tiene la oportunidad de empatar o ponerse por delante en esa posesión con 50 o 55 segundos por jugarse. Pierde la bola, Josh Hart hace una intervención defensiva quirúrgica un día más, un jugador que sin necesidad de anotar una enorme cantidad de puntos, concluye con 3 tantos el partido, es diferencial, un jugador crucial. Os recomiendo encarecidamente que escuchéis el reverso de hace una semana dedicado precisamente al exjugador de Villanova. Y bueno, más allá de esto, de este resumen un poquito rapidito de cómo fue este primer partido de las finales de la NBA, vamos a ir con algunas claves para explicar sobre todo cómo ganaron los Knicks este primer duelo de las finales de la NBA. Y quiero hablar de Jalen Brunson, de la evolución y del aporte del base de los Knicks conforme fue avanzando el partido. Me parece muy interesante porque, bueno, Jalen Brunson concluye con 30 puntos,
3 rebotes, 2 asistencias, 12 de 31 en tiros de campo, que es un 38% de precisión y un 22% desde el triple. Los números creo que no hacen justicia al partido que hizo Jalen Brunson. ¿Por qué digo esto? Porque él cuando arranca el duelo, el rol que toma es de distribuidor. Él apenas es protagonista en ataque, pero al mismo tiempo es crucial para sostener el sistema ofensivo de los de Mike Brown. Reparte juego, organiza el equipo a media cancha, hace que todos toquen la bola, que todos estén involucrados, sin necesidad de que él lleve la voz cantante. Simplemente cuando la posesión aprieta, él toma la determinación de ir contra el aro, de lanzarse un triple o de jugarse un tiro desde la media distancia. Y hay un momento clave, a mitad del primer cuarto, donde en un balón dividido pues Landry Shamet arrolla sin querer de manera fortuita a su compañero y le hace daño en una de las rodillas. Él tiene que abandonar el partido, pone rumbo a vestuarios y ahí la verdad es que saltan todas las alarmas, porque a pocos minutos de haber empezado el partido que ya puedas perder a tu principal estrella, a tu principal faro ofensivo como es Jalen Brunson, pues hizo pensar que podía venirse ahí abajo toda la eliminatoria por el momento y sobre todo por el golpe donde se lleva la mano Jalen Brunson. Eso hace que José Alvarado entre en partido, tenga una actuación fenomenal en los 10 minutos que está por parte del jugador puertorriqueño, que a mí personalmente me encanta lo bien que está encajando en estos New York Knicks. Y después, para más Inri, en una división a canasta, él intenta finalizar en el aro, Dylan Harper creo que tiene también un golpe fortuito, se tuerce el tobillo Jalen Brunson, se enfada con los árbitros la estrella de los Knicks, y a partir de ese momento, a partir de ese instante, en el cierre del segundo cuarto, vemos una nueva imagen de Jalen Brunson. Vemos un Brunson que cambia por completo el curso de los acontecimientos para los Knicks. Él consigue, a partir de ahí, con esos 8 puntos en el cierre del segundo cuarto, acercar posturas, acercar a los Knicks en el marcador a unos San Antonio Spurs que habían dominado el electrónico durante los primeros 24 minutos de contienda. Y desde ese punto, especialmente en la segunda mitad y en el cierre de la primera, Jalen Brunson toma control del encuentro. Será fundamental en la resolución y sobre todo por esa capacidad de seguir intentando, de seguir llamando a la puerta, incluso aunque los tiros al principio del duelo no le entrasen. Tiene una secuencia en el último asalto que es capital para que los Knicks acaben llevándose este Game 1 de las finales de la NBA. Él, en el último asalto, es que les hace daño por todos lados, a campo abierto, a media cancha, en superioridades, en desventajas. Jalen Brunson tiene un cierre del partido fenomenal. Y Julian Champagny, que es el encargado de defenderle en buena parte de estas posesiones, es que no puede frenarle. Los Spurs apostaron por una defensa en cambio constante con Jalen Brunson para, sobre todo, neutralizar potenciales ventajas en el 2x2 o incluso en un 1 contra 1 después de ese bloqueo directo, y la verdad es que Jalen Brunson los destrozó una y otra vez cuando llegó el momento de la verdad. Para que os hagáis una idea, de los 30 tantos con los que finalizó este primer partido Jalen Brunson, 13 vinieron en el último cuarto, con una serie de 5 de 9 en tiros de campo. Y no solo eso, sino que mete 11 de los últimos 17 puntos de los New York Knicks, que simplemente están aderezados por unas pinceladas de OG Anunoby desde el tiro libre, con 4 conversiones desde la línea de castigo, y luego también una canasta de Michael Bridges, que es lo que completa ese cuadro anotador de esos 17 últimos puntos de los New York Knicks, de los cuales 11 son fruto de las manos de Jalen Brunson. Y no me quiero ir de este vídeo sin hablar del pedazo de partido que hace Karl Anthony Towns. Los playoffs del jugador de origen dominicano están siendo espectaculares. La evolución que le hemos visto desde la eliminatoria ante los Atlanta Hawks, sobre todo teniendo en cuenta cómo había ido la temporada, donde él estaba en cierta medida desubicado, no le veíamos alcanzar su mejor nivel. Está desacertado, había bajado notablemente tanto sus promedios como su precisión desde la larga distancia, lo cual era llamativo para un tipo que tira tan bien desde lejos. Y lo que hemos visto desde que los Hawks se ponen 2-1 en la primera ronda de playoffs ante los Knicks es un cambio radical en Karl Anthony Towns, que se ha visto, que se ha traducido en un primer asalto, en un primer partido de las finales de la NBA a la altura de todo lo que se lleva esperando de Karl Anthony Towns desde que llegó a la NBA en el año 2015. Un jugador que ha aprovechado fantásticamente bien todas las oportunidades que le ha dado la defensa de San Antonio, que Victor Wembanyama en la primera mitad no puede pararle porque es más inteligente a la hora de aprovechar cómo está posicionado Wembanyama. Cada vez que recibía en cabecera
obligaba a Wemby a tener que reaccionar. No podía estar pendiente de las ayudas como venía haciendo ante Oklahoma City. No podía estar a la especulación de lo que podía ocurrir en el ataque del equipo rival. Y Karl Anthony Towns tiene, insisto, una actuación sobresaliente, magnífica, probablemente uno de los partidos más completos y más determinantes sin necesidad de ser el máximo anotador, sin ser el máximo asistente de los Knicks. Acaba con 18 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, pero durante los 34 minutos que Cat está en pista, todos y cada uno de esos minutos hacen muchísimo daño a los San Antonio Spurs. Y creo que lo más destacable, lo que más enriquecedor me parece para las esperanzas de los Knicks de llevarse el anillo, es esa capacidad que tiene Cat para conectar con sus compañeros a través del pase, para darle la bola a Karl Anthony Towns y que él cree, que él encuentre líneas de pase, que vea dónde está la ventaja. Y eso hace que en última instancia, en el cierre del partido, en vez de estar Victor Wembanyama sobre él, en vez de estar centrado en lo que pudiese hacer Cat en el 1 contra 1 y demás, pone Mitch Johnson a Devin Vassell, un jugador mucho más bajito, pero al mismo tiempo más ágil. Y por ahí pueden ir un poquito los tiros para los Knicks, que potenciado por esa velocidad que tiene Karl Anthony Towns, pues ajusten los Spurs para tener que ponerle un par mucho más veloz, mucho más versátil, pero que al mismo tiempo sea mucho más bajito y que Karl Anthony Towns pueda destrozarle en 1 contra 1 o bien en situaciones de pick and pop. Ahí es por donde tienen que ir los tiros de cara al segundo duelo. Y para mí, Karl Anthony Towns es el jugador que ayuda a sostener a los Knicks durante todo el partido, incluso cuando están 13 abajo en el tercer asalto, cuando todo parece perdido, es él quien impulsa al equipo junto con el mencionado Jalen Brunson. Y todo esto nos lleva al altísimo nivel defensivo de unos New York Knicks que anularon el juego de dividir y doblar de los San Antonio Spurs, que impidieron que Victor Wembanyama pisase pintura y que le fuerzan a tener un partido horroroso porque se ve forzado a tener que tirar muchos lanzamientos desde la larga distancia, a solamente encontrar opciones de anotación desde el tiro libre. Y creo que el dinamismo de los Knicks, por otro lado, hace que San Antonio cortocircuite en muchas ocasiones, porque tienen un ritmo tan frenético, los Knicks se sienten tan cómodos moviéndose dentro de ese caos, que al final San Antonio, acostumbrado a jugar a media cancha, acostumbrado a una defensa y un ataque mucho más predecible, como era el de Oklahoma City Thunder, pues ahora tienen que adaptarse, tienen que ajustar, sobre todo para poder presentar batalla de cara al segundo partido. Otra vez, un gran arranque de San Antonio que acaba opacado en el momento de la verdad por no ser capaz de aprovechar y de rematar la faena en el momento más crucial del choque. Quiero hablar también, ya para cerrar, en clave negativa de Victor Wembanyama, que hace un 6 de 21 en tiros de campo, 28% de precisión y lo que decía antes, un 2 de 9 desde el triple. No puede tirar tantos lanzamientos exteriores Victor Wembanyama. Por mucho que nos guste que sea tan versátil, por mucho que sea tan polivalente, un tipo, me vais a permitir aquí la bumerada, un tipo de 2.24 tiene que estar jugando debajo del aro. Un tipo que no tiene a nadie que le pueda parar desde el punto de vista físico, tiene que hacerse grande en los aledaños del aro. Y Victor Wembanyama forzó lanzamientos desde la media distancia, forzó fadeaways, forzó demasiadas penetraciones donde él entraba a canasta pasado de frenada por completo. Tiene que aprender a controlar mucho más los ritmos, las velocidades, los momentos de partido, y todo ello forma parte de un aprendizaje de un tipo de 22 años, pero sin duda los Knicks han sabido explotarlo a la perfección. Jugó, insisto, pasado de revoluciones. Karl Anthony Towns le pasa, en mi opinión, por encima, a pesar de que en defensa Wemby tuviese momentos absolutamente desorbitantes, donde hizo una actuación fenomenal en la protección del aro, en la disuasión de sus emparejamientos. Hart, Anunoby, Michael Bridges, Landry Shamet en algunos momentos, Jalen Brunson. Hizo un gran trabajo en ese sentido, pero que todo ello no se trasladó a una versión ofensiva tan determinante como nos había acostumbrado a lo largo de los playoffs hasta este momento. Vamos con unas claves extra para concluir este vídeo de análisis express que hacemos aquí siempre después de cada uno de los partidos de las finales de la NBA. Y creo que hay que hablar de lo mal que jugó De'Aaron Fox. Y sobre todo de la apuesta de Mitch Johnson de cerrar con él cuando Dylan Harper había sido tan importante, estaba jugando tan bien y el tipo acaba con un rosco de cara al aro en el último asalto. Es un 3 de 13 en tiros de campo en términos globales en el encuentro, muy desubicado, muy fallón, apenas consigue conectar un par de canastas con sus compañeros en asistencia.
Magic Johnson tiene que darle rienda suelta a Dylan Harper y esperar que en algún momento De'Aaron Fox pueda conectarse a la eliminatoria. Hay que hablar también del grandísimo nivel de Landry Shamet, que hace 13 puntos, 5 de 9 en tiros de campo, falló finalmente un triple, venía de hacer 12 de 13 desde la larga distancia a las finales de conferencia. En este partido, lógicamente, Landry Shamet ya estuvo un poquito más desacertado. Y ya para cerrar, vamos a mirar un poquito a la historia, y es que en lo que llevamos del siglo XXI, quien ha ganado el primer encuentro de las finales de la NBA se ha proclamado campeón en 16 de las 25 ocasiones que se han realizado las finales, porque estamos en 2026, o sea, 16-9 de balance para los equipos que han ganado ese primer asalto de las finales de la NBA. Lo han ganado 2 de los últimos 3 campeones, porque los Indiana Pacers se llevaron el primer duelo de las finales del curso pasado, con ese espectacular lanzamiento de Tyrese Haliburton desde el codo derecho, pero finalmente no pudieron completar la gesta al caer eliminados en ese séptimo encuentro. Y en términos generales, en términos históricos globales de toda la historia de la NBA, el balance es de 55 triunfos y 24 derrotas para aquellos equipos que ganan el primer partido de las finales. Es decir, el conjunto que gana el primer partido de la eliminatoria por el anillo acaba proclamándose campeón en el 69% de las ocasiones. Así que la historia favorece a los New York Knicks, pero tampoco es tan aplastante, no estamos hablando de un 90 o un 95%, sino que hay margen para que pueda haber una reacción por parte de los San Antonio Spurs en lo que resta de eliminatoria. Pero por lo pronto, los Knicks ya les han robado el factor cancha y ahora San Antonio tendrá que robar un partido en el Madison Square Garden si quiere recuperar ese factor cancha para poder llevarse todos los partidos que restan de la eliminatoria en su casa y poder levantar el Larry O'Brien por primera vez desde el año 2014. Siguiente partido, segundo duelo de las finales de la NBA ocurrirá en la noche del 5 al 6 de junio, es decir, noche del viernes al sábado a las 2:30 de la madrugada. Hora peninsular, 1:30 en las Islas Canarias, en directo, en Prime Video, también en el NBA League Pass y a partir de las 12 del mediodía en la plataforma de DAZN. Hasta aquí el análisis de este primer partido, primeras impresiones y explicación de lo ocurrido en el Game 1 de las finales de la NBA. Esto es Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hacemos, lo tienes muy fácil. Suscríbete a nuestro canal, déjanos un like y un comentario con lo que crees que puede suceder en el segundo duelo de estas finales de la NBA. Mi nombre es Sergio Rabinal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.